Saludamos en este momento a nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo y lo hacemos de una manera muy especial dándoles una muy cordial bienvenida al capítulo número 38. En este capítulo terminaremos lo relacionado con la Iglesia del Señor Jesucristo en la parte de las Islas Británicas. Por eso se denomina los bautistas anglo-galeses. Ahorita vamos a observar entonces el mapa con relación a la ubicación geográfica de estos hermanos que se asentaron en esta parte occidental de la isla de la Gran Bretaña. Lo primero que menciona el escritor de nuestro material que usamos como base sobre la historia de los bautistas a través de los siglos o la historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos es el origen de los bautistas anglo-galeses. Ya sabemos que a Inglaterra llegó el Evangelio del Señor Jesucristo en las postrimerías, es decir, al finalizar casi el primer siglo. No tenemos documentos fehacientes porque sabemos que en esa época pues no había papel y tampoco había medios electrónicos, pero lo que sí hay es evidencias de que la Iglesia de Cristo desde Jerusalén, pasando por Antioquía, llegando a Europa, Filipos, Tesalónica, Corinto, luego en Roma, de Roma entonces hacia toda esa parte norte del continente europeo por las persecuciones hasta finalmente llegar a la Iglesia, o mejor, llegar la Iglesia de Cristo hasta la isla inglesa. Los bautistas de Gales se ubicaron entonces al occidente de la isla de la Gran Bretaña. En el capítulo anterior vimos cómo la Iglesia de Cristo se había establecido en el norte, en la parte de Escocia. Pero hablando particularmente ya de Gales, entonces tenemos que trasladarnos hacia el sur, pero hacia el sur occidente. Aquí en esta parte es lo que se denomina comúnmente el país de Gales. Toda esta zona de la Gran Bretaña se reconoce como el gran país de Gales. Ahí hubo iglesias del Señor Jesucristo que estuvieron muy relacionadas, por ejemplo, con las ciudades de Londres o, por ejemplo, un poco más al norte con otras ciudades y con otros territorios de la gran nación inglesa. Así que en esta zona geográfica podemos encontrar que había iglesias del Señor Jesucristo desde muy temprano en los primeros siglos por la influencia que había venido. Recordemos que entre esta zona y la zona de Jerusalén pues median aproximadamente cerca de unos 2.400 kilómetros, es decir que aquí desde la zona de Jerusalén nosotros podemos encontrar por ejemplo toda esta zona que había sido ya evangelizada desde el primer siglo. Esto es lo que normalmente se conoce como el Asia Menor. Así que, apreciados hermanos y hermanas, entre esta zona y la zona de Inglaterra mediaban cerca de unos 2.400 kilómetros aproximadamente para que el Evangelio llegara desde el primer siglo. Ubicada entonces ya la provincia de Gales, podemos reconocer que eran muy vecinos tanto a los escoceses como también a los demás miembros de las iglesias de Cristo en la denominada Gran Bretaña. Así es que en cuanto al origen no hay dificultades porque estaban muy vecinos a las iglesias del Señor Jesucristo en Inglaterra. En segundo lugar, se habla sobre las controversias de los bautistas de Gales. La persecución fue una de las constantes históricas dentro de las comunidades bautistas en ese territorio de Gales. Principalmente se enfatiza en esas persecuciones en las más conocidas. No tenemos mucha información sobre las persecuciones en los primeros siglos, pero sí hay suficiente información sobre las persecuciones que se dieron en el siglo XV, XVI y XVII. Por eso desde
la página número 251 de nuestro material hasta la página número 253, hay toda una serie de registros allí de las persecuciones que tuvieron que sufrir nuestros hermanos de las iglesias de Cristo en la provincia inglesa de Gales. Excomuniones, multas, persecuciones económicas, políticas, religiosas, inclusive hasta llegar al extremo de no tener dónde sepultar los cadáveres, pues fueron prácticas comunes y son prácticas que se desconocen. Otra vez repetimos desde nuestros púlpitos estos sufrimientos de estos hermanos de todas estas comunidades. Así es de que los personajes que vamos a mencionar a continuación pues tienen una gran connotación porque tuvieron que sufrir ese tipo de persecución. El país de Gales era uno de los más representativos, pero también se puede decir que era una de las zonas que más conflictos, en las zonas en las que más conflictos hubo en la iglesia del Señor Jesús. La imagen que vamos a observar solamente pues muestra un típico registro cultural de lo que era en ese momento el famoso país de Gales. Y contemplamos las imágenes de una manera desprevenida, de una manera muy clara, para observar cómo el espíritu fervoroso de la nación inglesa, a pesar de ser tan puritano, por decirlo de esa manera, pues veladamente tenía una enorme persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo allí en ese país de Gales. Decretos de tolerancia tuvieron que ser establecidos en estas zonas y los bautistas de Gales pues recibieron hasta cierto punto algo de protección. Observamos entonces el estilo de vida inglés de la época de los siglos XV, XVI, XVII, un estilo de vida bastante introvertido, por decirlo de esa manera, un estilo de vida bastante interiorizado hacia las viviendas, los climas, las zonas, las regiones. Al fondo podemos nosotros observar cómo el tipo de construcciones que se presentaban pues eran muy rudimentarias. Esta es una representación de una pequeña capilla ya en el fondo. Se alcanza a medio observar una pequeña torre que representaba las capillas de la época del siglo XVI, XV, XVI y XVII en la provincia de Gales. Así que el estilo de vida era supremamente sencillo, pero la persecución sí bastante incruenta, era una persecución sin ningún tipo de compasión. Las iglesias de Cristo en Gales, en este segundo punto, pues podemos notar que eran controversias esencialmente doctrinales, pero la forma de zanjarlas no era con la Biblia en la mano, sino era más bien con la ley que perseguía y también con la espada del despótico imperio británico. Así que mis hermanos y mis hermanas, lo que notamos aquí entonces es que en Escocia también hubo persecución contra la Iglesia de Cristo. Finalmente, como decíamos anteriormente, pues se promulgaron una serie de decretos de tolerancia religiosa, pero esa tolerancia siempre ha sido diferente que la libertad, como ya lo hemos expresado en anteriores oportunidades. Una cosa es tolerarse y otra cosa es la plena libertad. Cuando hay una religión de Estado, pues no hay plena libertad para la Iglesia del Señor Jesús, porque desde el punto de vista humano, desde el punto de vista legal, hay ciertas ventajas para las religiones oficiales. En cuanto a los personajes de los bautistas de Gales, pues tenemos que detenernos en algunos de ellos que se mencionan aquí. Thomas Llewellyn, uno de los personajes, y se resalta dentro de su obra el aporte que él realizó a la lengua británica, a los idiomas. Se dice que publicó cerca de 20.000 Biblias galesas. La proclamación de la palabra de Dios, allí se nota el amor por la palabra de Dios. Algunos nos critican porque nos dicen que somos adoradores del libro, que somos adoradores de la Biblia como sí.
Simplemente Dios nos llama a amar su palabra porque a través de su palabra le conocemos. Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza, a través del Señor Jesucristo, a través de su palabra. Jesús mismo nos dice en Juan 1:1, el evangelista Juan nos dice que en el principio era el verbo, y la palabra verbo significa la máxima expresión de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Así que en ese orden de ideas, nosotros podemos reconocer que los bautistas de Gales fueron defensores absolutos de la palabra de Dios sin ningún tipo de añadiduras, ni de tradiciones, ni de, entre comillas, magisterios que trataran de explicar o complementar la palabra de Dios, o de revelaciones o de profecías por fuera de la palabra de Dios. La palabra profecía tiene dos significados. Uno es anunciar el futuro, y el futuro que necesitamos saber ya está anunciado. Y el futuro que necesitamos proyectar en nuestra propia vida hay que hacerlo con base en la palabra de Dios escrita y bajo la dirección del Señor. La paz de Dios gobierna nuestros corazones, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús es la enseñanza clara y es la orientación clara que pudo reconocer en este hombre la palabra de Dios como el centro principal de su vida. No somos adoradores de la Biblia, somos adoradores del Dios que se reveló a través de la Biblia, que es una cosa absolutamente diferente. Josué Thomas es célebre como uno de los historiadores más grandes, y aunque nació, dice, allí en 1719, a la edad de 20 años, pues se esfuerza en trabajar ya para la obra del Señor. Y es muy importante este personaje porque registró los acontecimientos de los bautistas en la región de Gales. La mayor parte de las cosas que conocemos de Gales o se han extraído mejor del gran trabajo histórico. Siempre después de que ingresó el pecado en el jardín del Edén tenemos problemas con la memoria, por eso se necesitan los escritos. El escrito refuerza la memoria. Si no hubiéramos pecado, o si Adán y Eva no hubieran pecado, pues no necesitaríamos libros, porque de hecho nuestra memoria sería absolutamente perfecta e infinita. Todo lo recordaríamos, tendríamos acceso al conocimiento directo de Dios. Es lo que la Biblia denomina don de ciencia, el conocimiento inmediato y directo de la voluntad de Dios. A raíz del pecado, Dios ha dejado su palabra y necesitamos un conocimiento indirecto de la voluntad del Señor. Este personaje, Josué Thomas, entendió la importancia de escribir la historia de los bautistas de Gales para reconocer esa promesa del Señor de que Él siempre ha sido fiel a su iglesia. Morgan Juan Ruiz dice aquí, un bautista de Gales, héroe también de la libertad religiosa. También entonces recordamos su aporte en cuanto a las escuelas dominicales. Uno de los grandes gestores de la escuela dominical moderna es este hermano que en las iglesias locales de Gales, y particularmente donde estuvo trabajando para la gloria de Dios, estuvo sirviendo siempre de acuerdo a la voluntad del Señor, pero de una manera particular, enfatizando, promoviendo las escuelas dominicales. Nuestro sistema de escuelas dominicales sigue vigente hoy, y todavía sigue siendo de gran bendición a cualquier congregación del Señor Jesucristo, el servicio de las escuelas dominicales. Muchas de las congregaciones que se han formado posteriormente han tomado el modelo de la escuela dominical, y volvemos a repetir que la escuela dominical es una forma auxiliar que la iglesia ofrece a la familia. Todas las demás aplicaciones de la escuela dominical pues deben desarrollarse en la familia. La escuela dominical, los maestros, maestras de escuela dominical, simplemente somos siervos del Señor, usados como auxiliadores, pero auxiliadores de la familia. De hecho, que al formar una familia existe una enorme responsabilidad, porque se está formando una institución en la que el orden de Dios es que no se pueda reemplazar la formación familiar por ningún otro tipo de institución. Continuamos entonces
con el hermano Chrisman Evans, y aquí sí es de gran importancia resaltar el aporte de este hermano en la predicación de esta región de Gales. Sus últimas palabras: estoy dejándolos, he trabajado 53 años en el santuario y este es mi gozo, que nunca he predicado un evangelio salvador fuera de la sangre de Jesucristo. Y aquí sí que es de gran connotación el significado de este gran ministerio, porque tanto Juan Jenkins a continuación, José Harris, Timoteo Thomas, Juan Williams y Thomas Rhys Davis, pues fueron de una o de otra manera grandes personajes de la Iglesia del Señor Jesucristo en Gales, y cada uno de ellos tuvo su aporte. Pero aquí resaltamos mejor en Chrisman Evans lo mismo que resaltó el apóstol Pablo. Y aquí sí tenemos que citar la palabra de Dios, porque es de gran valor y de gran connotación el aporte de este hermano. Todos ellos fueron muy fieles, pero este hermano lo reconoce en el último momento de su vida, reconoce su fidelidad de una manera también bien importante. Recordemos que Dios nos va a llamar a cuentas es por la fidelidad. A veces se tienen en cuenta la fidelidad por otros factores, números, reglamentos humanos, sujeciones a organizaciones humanas, en fin. Pero Dios nos llama a cuentas es por la fidelidad. Y en lo primero que tenemos que ser fieles como hijos del Señor es la proclamación del mensaje que Él dejó. En Gálatas capítulo número 1, en el verso número 6, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esta era una exhortación a un grupo de iglesias, y sigue diciendo: para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, el evangelio de Cristo se puede llegar a pervertir, no se debe, pero sí se puede. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa destinado a destrucción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a repetir: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La exhortación aquí entonces es absolutamente clara y muy definida. Si estos hermanos de la iglesia de Galacia habían sido influidos por una serie de vientos de doctrina, pues ellos deberían haber resistido esos vientos de doctrina. ¿Qué pudo motivar a los Gálatas a cambiar la doctrina de la noche a la mañana? Pablo no lo comprendía de una manera plena, aunque en realidad no ha debido extrañarse, porque él ya sabía que la naturaleza humana es inclinada siempre al error. Pero Pablo vuelve a indicar en esta carta que ese camino siempre lleva a la frustración y lleva al fracaso. No podemos agregar nada a la obra redentora, y ya sabemos que la palabra redención significa rescatar. No podemos añadir nada al rescate que el Señor hizo en la cruz. Hay una sorpresa aquí, de una extrañeza por lo fácilmente que los destinatarios se habían apartado del evangelio que les habían enseñado, y llamados a destrucción, valga la redundancia, a quienes tratan de cambiarlo. Así que Chrisman Evans es uno de los personajes más notables por su fidelidad en el evangelio del Señor Jesucristo. Y allí podemos hacer una pequeña reflexión con relación a la situación tanto de los hermanos de Gales como de los Gálatas. Los hermanos de Gales pudieron permanecer firmes en el único evangelio verdadero que existe por el trabajo de Chrisman Evans. ¿De qué se habían alejado los Gálatas? No de algún sistema doctrinal propiamente dicho y de la iglesia en sí mismo, sino del mismo que os llamó. Se habían apartado de Dios. Es decir, que Dios tiene solamente un sistema doctrinal. Hemos reconocido aquí que ellos habían en cierto modo abandonado al Señor con el fin de seguir un evangelio diferente, de una clase
distinta. De hecho, su doctrina que ellos practicaban no podría considerarse ya evangelio porque no daba buenas nuevas en realidad. Todas las religiones no cristianas y aún muchas de las cristianas del mundo se basan en que la gente debe comportarse de acuerdo a un grupo de leyes establecidas por Dios con el fin de satisfacer su justicia, es decir, añadiduras al evangelio. Muchos afirman, por ejemplo, que hay que guardar determinado día de la semana después de creer en Cristo para de alguna manera completar la salvación, y ahí hay un gran error. O lo que hizo Cristo fue completo en la cruz por nosotros y nosotros somos llamados a obedecer por puro amor, o sencillamente la obra de Cristo quedó incompleta. Si la obra de Cristo quedó incompleta, entonces habría que completarla, o por nuestras fuerzas aquí en la tierra, o como dicen algunos, en un lugar intermedio para purificar algo de lo que faltó o de lo que no hizo Cristo en la cruz. Tremendo error el que estaba invadiendo a las iglesias de Galacia. Las buenas nuevas del evangelio consisten en que aunque nunca lleguemos nosotros por nuestros propios medios a cumplir con las normas de Dios, Él nos ha perdonado y nos ha declarado inocentes a través de la persona del Señor, su Hijo, el Señor Jesucristo. Es decir, lo que hizo Cristo es suficiente, es completo. Ahora, que nosotros sí somos llamados a mejorar cada día, eso es algo totalmente diferente. Somos llamados a mejorar porque lo que hizo Cristo fue suficiente, fue perfecto, fue completo, pero no estamos llamados a completar lo que Jesús hizo, porque lo que Él hizo ya lo hizo totalmente una sola vez y para siempre. Su Hijo, el Señor Jesucristo, jamás cometió ningún pecado y fue cargado con nuestra culpa. ¿Cómo se siente uno cuando a uno le echan la culpa de algo que no ha hecho? Pues uno no se siente cómodo y a veces reacciona hasta de una manera bastante violenta, por decirlo de esa manera. Hermanos, si nosotros reaccionamos a veces de una manera negativa cuando nos echan la culpa de algo que no hacemos, pues ¿cómo reaccionó el Señor Jesucristo cuando se le echó la culpa de su pecado, del mío y el de toda la humanidad? Hoy vivimos cerca de 6.000 millones de personas en este planeta y los geógrafos humanos dicen que aproximadamente por cada persona que vivimos han muerto 100. Es decir, que tendríamos cerca de 600.000 millones de personas que hemos habitado este planeta. Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. Y si Cristo murió por el pecado de toda la humanidad, eso significa que su trabajo fue absolutamente completo. Este es el evangelio de la gracia, del regalo inmerecido, porque la gracia es precisamente esa, la forma como Dios nos da el regalo de la salvación. La salvación es de Dios, Él nos libra del peligro de la condenación, lo hace regalándonos la oportunidad de arrepentirnos y creer totalmente sin ningún tipo de condición humana. Es algo que viene totalmente de Dios. Nosotros solamente tenemos la responsabilidad de recibirlo, recibir ese regalo inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa fue la principal predicación del apóstol Pablo, la predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles, la predicación de la iglesia de Cristo, la predicación del apóstol Pablo en las iglesias, era un grupo de iglesias de Galacia, y también fue la predicación de Christmas Evans allá en la gran nación galesa. Es muy notable el trabajo de este hombre por su fidelidad en la presentación del Evangelio. Mezclar errores con la verdad siempre ha sido una práctica que trae de una u de otra manera confusión al ser humano. Juan Jenkins entonces es el siguiente personaje y se habla sobre un comentario sobre la Biblia, su aporte en cuanto al trabajo, en cuanto a la obra de Dios, y aunque sus padres carecían de muchos recursos económicos y él no estuvo un solo día en la escuela, a la edad de 14 años encontró uno de los libros de la escuela a la que pertenecía Juan Ries y aprendió a leer la Biblia. Hermanos y hermanas, dice allí que fue bautizado y llegó a ser uno de los más grandes predicadores en cuanto a la exposición de la palabra del Señor. José Harris también
en el siglo XVIII fue intenso, dice la palabra del Señor, dice el historiador aquí, en cuanto a su deseo de adquirir sabiduría con base en la palabra de Dios, y llegó a ser un preeminente controversista en cuanto a comparar la verdad con el engaño. Sigue diciendo aquí que tiene una gran, una gran reputación nacional, y ganó el nombre del padre del periodismo galés. Es decir, fue un gran comunicador, pero no solamente de la información humana, sino un gran comunicador de la formación divina. Los acontecimientos informan, la palabra de Dios forma, es decir, siempre busca la perfección del ser humano. Las informaciones son válidas para conocer lo que está pasando, pero la formación de la palabra de Dios trae perfección. Por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, es decir, para demostrarnos nuestras equivocaciones, para corregir, para instruir al hombre de Dios, al creyente, a fin de que sea perfecto, es decir, maduro, que cada día se pueda discernir mejor entre el bien y el mal con base en la palabra del Señor. Enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo Thomas es el siguiente personaje que se menciona allí, y habla de cómo para la gloria de Dios sirvió también en la iglesia del Señor con bastante valentía. A la edad de 86 años dice que no había hecho nada digno de ser escrito para el bienestar de las generaciones venideras, es decir, un hombre que fue un gran proclamador del Evangelio del Señor Jesucristo, pero lo hizo con toda la humildad que Dios colocó en su corazón. Otro de los grandes literatos de la cultura inglesa que nos sirven dentro del país de Gales como testimonio es Juan Williams, un escritor muy profundo y traductor del Nuevo Testamento en la lengua moderna de Gales. Hay toda una biografía allí, y dice que muere en el año de 1856, ya en el siglo XIX, no hace mucho tiempo que los bautistas de Gales cuentan con un trabajo para la gloria del Señor como el de Juan Williams. En ese orden de ideas, hermanos y hermanas, hasta aquí vemos y podemos resaltar de una manera significativa cómo estos grandes personajes jamás se apartaron de la palabra del Señor. Los bautistas de Gales fueron de gran bendición para las iglesias en América del Norte. Como lo veremos en el capítulo siguiente, muchos de ellos emigraron de los bautistas de Gales hacia los Estados Unidos de Norteamérica para seguir adelante con el camino de la Iglesia de Cristo, y de esa manera llegaría hasta nosotros en América Central y en América del Sur. Toda la América Latina fue influida de una o de otra manera, directa o indirectamente, por estos siervos del Señor en Inglaterra, particularmente en la región de Gales. Thomas Rhys Davies es otro de los personajes que se menciona allí, y se menciona hasta Hugh Jones, es decir, que hay un resumen allí de los grandes hombres de Dios que sirvieron al Señor en las congregaciones. Es válido resaltar, dice que durante 47 años predicó 13.145 sermones, un promedio de 5 sermones cada semana, y él dejó una lista de sus sermones en los lugares y tiempos en que fueron predicados, y sus sermones fueron productos singulares, pero claros y agudos. Hermanos y hermanas, démosle gracias al Señor por este grupo de maravillosos siervos del Señor en el país de Gales, que fueron y siguen siendo, después de varias generaciones, portaestandartes del testimonio de que servir al Señor es lo mejor que puede uno hacer en la vida terrenal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos de una manera rica y abundante.